Bien, el tema de hoy, Jesús como hacedor de discípulos. Siempre decía yo, qué privilegio poder trabajar con el ministerio, con la Fundación Family Foundation, porque es notoria la conexión permanente que hay entre los facilitadores, los que sirven, y el Espíritu Santo de Dios. Están en una conexión estrecha, permanente con el Espíritu Santo. Entonces digo yo, ese fuego que pasa a través de los facilitadores, con ellos, alrededor de ellos, en ellos, y alcanza a las vidas que son transformadas, que son tocadas por Dios, provoca de que haya un fuego permanente en estas personas. Entonces, qué cosa hermosa, ¿no? Qué trabajo más lindo. Y lo es. Pero fíjese que en este estudio que ahora usted tiene en sus manos, va a encontrar de que hay otras formas que también provocan esa conexión, esa estrechez entre nosotros y nuestro Padre. Y para ello el estudio se centra en la figura de Jesús. Jesucristo es conocido como el mejor líder que hizo discípulos en toda la historia. Veamos lo que está escrito en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, la gran comisión. San Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros nos vamos a Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitadores. Entonces nos amonesta que seamos imitadores de Dios y vivir además una vida de amor. Debemos también buscar ser imitadores de Cristo en su caminar. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones de una o de otra índole, ¿cómo haría Cristo en esta situación? ¿Cómo Él actuaría? ¿Cuáles serían las acciones que debiéramos nosotros imitar? ¿Y cuál la conducta desde la inconducta que usualmente asumimos? Entonces nosotros debemos también buscar imitarlo a Él en ese caminar, en esa conducta, en sus acciones que fueron marcadas por el amor. Jesús dijo que seríamos sus amigos incluso, si acaso hacemos lo que Él nos manda. Fíjese cómo lo dice en Juan 15, 12 al 17. ¿Qué dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Presta atención, voy a darle énfasis a lo que sigue. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero, ¿cómo llega una persona a ser como Cristo? ¿O cómo llega una persona a aprender a caminar en amor? ¿En qué manera puede un cristiano experimentar ser como Cristo? La respuesta a estas preguntas, hermanos, no son fáciles de contestar. Sin embargo,
si examinamos detenidamente el Nuevo Testamento y estudiamos la vida y el ministerio de Jesús, es muy claro que un método clave es hacer discípulos, que fue la gran comisión del pasaje que nosotros acabamos de leer. Para mí, la participación de Jesús en un grupo de discipulado es lo que más me convence del por qué la iglesia local necesita seriamente considerar el incluir las pequeñas familias como una parte integral en la vida de la congregación. Hermano, déjenme destacar el último versículo de los dos pasajes referidos. Estoy hablando de San Mateo 28, 19, 20 y de San Juan 15, 12, 17. Entonces, ponga su dedo un ratito en Mateo 28 y vámonos directamente al versículo 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, nos manda a ser discípulos, nos manda a cumplir con esa comisión, nos manda a bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos eso y Él afirma, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Nosotros le obedecemos y pasamos a ser sus amigos, su amigo. Ya no solo un siervo, sino que un amigo. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que Él tomó del Padre y que nos lo hizo conocer. Y Él está con nosotros todos los días. Ahora fíjese lo que dice en San Juan 15 y vámonos directo al versículo 17. El 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, trabajando nosotros al discipular. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Será que hay conexión más próxima que esta entre nosotros y nuestro Señor? He aquí que estoy con vosotros todos los días. Y en el otro pasaje dice, y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es una estrechez, pero realmente bien marcada. Nosotros en conexión con el Padre. Esto es lo que permite en el estudio aquella afirmación del por qué la iglesia local necesita seriamente considerar el incluir las pequeñas familias como una parte integral en la vida de la congregación. En las pequeñas familias nosotros estamos discipulando. En el discipulado nosotros estamos discipulando. En el acompañamiento y compartir y pasar tiempo con las personas para ayudarles a crecer y a caminar, estamos haciendo discipulados. Hermanos, estamos visando el reino de Dios y su justicia. Estamos haciendo aquello que Dios quiere que hagamos, su voluntad, la vida eterna, que conozcamos a Dios por el mismo Cristo Jesús. Porque quien conoce al Hijo, conoce al Padre, porque el Hijo y el Padre y el Hijo, uno son. Un resumen de lo que usted necesita saber acerca de Jesús como un líder de un grupo de discipulado puede ser condensado en 7 declaraciones que vamos a puntualizar ahorita a partir de la segunda página. Fíjense lo que dice. El primero, Jesús empezó su ministerio en esta tierra estableciendo su grupo de discipulado. Entonces, una de las primeras acciones que Él tomó en el principio de su ministerio fue formar grupo. Él hizo su grupo. Usted lo lee eso en Mateo 4, 18 al 22. Acompáñeme con su Biblia. Mateo 4, 18 al 22. ¿Qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces,
Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En Lucas 6:13 los enuncia a todos ellos y dice quiénes son, uno por uno. Lucas 6:13, ¿qué dice? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego, en el segundo punto, en la segunda afirmación de las 7 que anuncié al resumir las declaraciones de Jesús como un líder en un grupo de discipulado, en Mateo 10:2-4 también lo enuncia y vamos a verlo en detalle. Mateo 10, versículos 2 al 4. ¿Qué dice? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este era el traidor. Entonces, la segunda afirmación, hermanos, es que en el principio Él estableció ministrar a través de las relaciones interpersonales. Él tuvo un nexo directo, estrecho con ellos. En esta lista de miembros del grupo de discipulado que Jesús formó, los 12 hombres son los que Él escogió. El Hijo de Dios no tenía la necesidad de compañerismo o ayuda de los discípulos, pero desde el principio Él decidió establecer y ministrar a través de relaciones interpersonales. Entre todos los seguidores de Jesús, los 12 fueron miembros del grupo interno que Jesús designó. Era la aplicación humana de la relación divina que Jesús poseía como miembro de la Trinidad. Esto es lo que nosotros hacemos en las pequeñas familias. Esto es lo que nosotros hacemos cuando ministramos personas, cuando escogemos a quienes discipular, cuando vemos los frutos que nosotros vamos a acompañar, a cultivar y que permanezcan. Una tercera afirmación, hermanos, es de que Él asistió tanto a grupos de discipulados como a las grandes multitudes. Jesús estuvo involucrado activamente en ambos grupos, el ministerio de grupos de discipulados y también en grupos grandes o las multitudes. Aunque Él ministró a las multitudes, no descuidó su grupo de discipulado. Él fue bien recibido por las multitudes y al mismo tiempo se reunió con su grupo en casas y pasó mucho tiempo con ellos. Podemos ver que Jesús se reunía con los discípulos antes de ministrar a las multitudes, pero también lo hacía después. Él compartía su tiempo en todo sentido. Él, después de que ministraba a la gente, se volvía a reunir con sus discípulos. Una cuarta afirmación acerca del estudio de cómo Jesús, el líder mayor que pudo haber discipulado a sus apóstoles, a sus seguidores, es el hecho de que, ¿qué fue lo primero? ¿Las multitudes o el grupo de discipulados? Hermanos, en el caso del ministerio público de Jesús, su énfasis fue directamente sobre el grupo de discipulados. Él primero comenzó con ellos. Vino antes de su involucramiento con las multitudes. Además, fue el grupo que proveyó la plataforma para el ministerio de las multitudes. Fue muy común que estuvieran los 12 con él cuando él proclamaba las buenas nuevas a las multitudes, pero muy frecuentemente se retiraba con sus discípulos a solas. En Marcos 3:7 vemos nosotros
lo que dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Y luego le seguían entonces la gran multitud de Galilea y de Judea. Pero él se retiraba con sus discípulos. Entonces, este cuarto punto es de que él primero tomó su grupo de discipulado y luego trascendió a las multitudes, pero siempre él regresaba con sus discípulos a quienes necesitaba él capacitar. Un quinto aspecto. Jesús pasó la mayoría de su tiempo con su grupo de discipulado. Si fuera posible sumar el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos, esto nos enseñaría que este grupo consumió la mayoría de su tiempo. Hermanos, estamos hablando de que ellos estaban todo el tiempo juntos. Caminaban juntos, vivían juntos, comían juntos, experimentaban dificultades juntos y literalmente ellos vivían juntos. Conforme la crucifixión incluso se acercaba a la crucifixión de Jesús, él pasó más y más tiempo con ellos. Y tal vez menos tiempo incluso con las multitudes que lo buscaban. Pero él comenzó a estrechar más todavía sus lazos porque pronto había de irse. Una sexta afirmación, hermanos. Lo más importante de Jesús como un líder de grupo de discipulado es que las relaciones, no las organizaciones, fueron su método central. Jesús dedicó muy poco de su tiempo y atención para construir una organización terrenal. Presta atención acá. El reino que él buscó proclamar no fue una organización material, pero fue algo en la esfera celestial. En Lucas 17, 20 al 21, vea lo que dice. Lucas 17, 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Yo quiero imaginarme a esos fariseos preguntándole, ¿para cuándo? La posesión, el grupo, el reino. Él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y mire lo que dice a seguir. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, vamos un ratito a Mateo 6, 33, 34. Mateo 6, 33, 34. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Los fariseos estaban nerviosos, necesitaban ver el posicionamiento de aquel reino que traía Jesús. Los escribas, doctos de la ley, conocedores, dominaban la ley de Moisés. Y preguntaban, ¿para cuándo el reino? No, le dijo, no va a haber advertencia. Pero he aquí, el reino está entre vosotros. Hermanos, ¿acaso no está escrito que donde dos o más personas se reúnen en el nombre de Jesús, se congregan en el nombre de Jesús, ¿qué acontece? Él viene, Él está presente. En este preciso instante, donde estamos reunidos mucho más de dos personas en el nombre de Jesús, quien está presente en este lugar es Cristo Jesús, aquel a quien hace poco estuvimos rindiéndole tributo de alabanza, adoración y honra, a quien nos postramos y le ofrecimos todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra canción. A Él
Él está aquí en medio de nosotros y nosotros estamos relacionándonos con Él directamente. Y es aquí donde el poder de Dios se manifiesta. Esta es la realidad. Esto es el acontecimiento espiritual. El reino, las esferas celestiales se establecen en este lugar porque Él está en medio de nosotros. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, exactamente se da una fusión entre el cuerpo de Cristo y nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque aquel pan que por fe es el cuerpo de Cristo, al nosotros ingerirlo, pasa a ser parte de nuestro cuerpo. Y la sangre de Cristo que nosotros bebemos, y por fe es exactamente en el vino, la sangre de Cristo, pasa a ser parte de nuestra sangre. Entonces nosotros y Cristo Jesús estamos unidos y Él presente en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. ¿Lo puede usted creer, hermano? ¿Lo puede usted creer? Déle un aplauso al Señor. Déselo creyéndolo. Créalo porque es su palabra. No estamos hablando de una doctrina religiosa, hermanos. No estamos hablando de una opinión del predicador. No estamos hablando de una corriente filosófica seguida por una iglesia o por una institución. Estamos hablando de su palabra. Su palabra es verdad. Su mensaje, hermano, el evangelio del reino, tuvo mayor interés que establecer u operar una institución humana. Cristo pudo fácilmente distanciarse de cualquier relación humana con necesidades, sufrimientos que demandara y atrapara su tiempo. Un hombre tan importante como Él, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, nacido de hombre, de la Virgen María. Era una persona muy importante. Así todo importante nació en un pesebre. Así todo importante no entró en una limusina, no las fabricaban todavía. Pero mismo que hubieran sido fabricadas en aquel entonces, Él entró en un pollino de asna. Entró en un burro montado, un hombre muy importante. ¿Cuánta gente venía a importunarle? ¿Cuántas personas con dolencias, con quejas, con enfermedades, con demonios que gobernaban sus vidas, con problemas de heredades? Él podía haber hecho lance a todos, no lo hizo. No lo hizo. En una oportunidad los niños comenzaron a irse tras de Él y yo me los imagino a los discípulos apartándoselos porque así dice la palabra de Dios, ¿no? Déjenlos. Dejen a los niños que vengan conmigo. De los tales es el reino de los cielos. Por eso es que yo sufro, entre otras cosas, cuando veo personas que están con sus niñitos enfermos y se desesperan buscando una iglesia para correr a bautizarlo, para que no se muera o por si acaso se muere, para que se vaya al cielo. Ah, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Erráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, de los tales es el reino de los cielos. Si nosotros no fuéramos como